Estamos aquí para un nuevo video para La Patana Music, su canal favorito de la música urbana. En esta ocasión, como vemos este hermoso fondo que tenemos, pues esta playa, Palmar de Ocoa, Baní, República Dominicana. Hay una persona que tiene una canción muy popular ahora, La Playa, quien es Mike Towers, y precisamente vamos a hablar de él. Vamos a mencionarle 10 curiosidades que pocas personas sabían sobre Mike Towers, o para conocerlo tiene que ser un verdadero fan. Así que te lo presentamos, disfrútalo. Número 1. Curiosidades que envuelven su nombre artístico. Preguntarás, ¿de dónde sale su nombre artístico? Pues su nombre proviene de una traducción de su nombre real, el cual es Michael Torres, al inglés, el cual se pronuncia Mike Towers. También, si lo sigues desde sus inicios, sabes que al principio Mike Towers se escribía así, con la I latina. Luego comenzó a escribirlo así con Y, Mike Towers. Pero el artista explicó algo, que el movimiento de Mike Towers siempre ha sido John Kings, y si tomas la primera letra de cada palabra, sacas YK. Por eso, estas siglas también se complementarían en su nombre, porque subliminalmente puedes ver la letra Y y la K de John Kings. Interesante, ¿verdad? Número 2. Bad Bunny le pidió grabar. Ha aclarado en varias entrevistas sobre su colaboración con Bad Bunny. Afirma que el Conejo Malo lo invitó a él a grabar, afirmándole Bad Bunny que la canción estaba hecha para que Mike Towers se montara, o sea que pegaba con Mike Towers, y se procedió a grabar la canción titulada Estamos Arriba, que quedó súper dura, lo que significa que esto no fue un featuring negociado pagándole a Bad Bunny, sino de corazón. Número 3. Actualmente 2019 pertenece a la compañía Casablanca Records. Al dejar su antigua compañía, pasa a manos de Casablanca Records, una compañía muy famosa en Puerto Rico, a la cual también pertenece el artista urbano Pucho, compañía la cual, para nadie es un secreto, le ha ayudado a Mike Towers a estar hoy en donde está. Número 4. Por culpa de un preview graba con Farruko. Diría, ¿cómo es esto? Pues Mike Towers asegura que Farruko escuchó el reciente preview que había lanzado del tema Si Se Da. Luego se lo encontró y el mismo Farruko le dijo que ese tema le recordaba al reggaetón de antes y le pidió grabar en él. Y hoy es todo un palo mundial. Número 5. Empezó su carrera universitaria, pero la abandonó. El joven artista relató que arrancó su carrera musical mientras iniciaba su carrera universitaria en educación, que descartó y pasó a administración de empresa. Pero el estudiar para Towers no era su prioridad, debido a su disgusto educativo. Towers se ausentaba de la universidad y visitaba a sus amigos y ex compañeros de escuela, quienes se desarrollaban como productores musicales, y de pronto le llega la pegada y decidió tomar el camino de la música más en serio. Número 6. Un tropiezo en su carrera. Todos conscientes del gran talento que tenía y se sabía que prometía mucho en el mercado musical, subía sus temas a las plataformas digitales y su antiguo manejo, al parecer, hacía que la borren, lo que era un gran atraso para ese entonces, que debió estar pegado en la etapa en que Anuel, Ozuna, Palmieri brillaban por todo lo alto. Por este conflicto lo bloqueaba y el tiempo demuestra que su lugar en el género estaba reservado. Número 7. El final del principio. Mike Towers en el 2016 publica su álbum debut, que debutó número 1 en iTunes. Su álbum alcanzó su punto máximo en el lugar número 12 en Latin Ring álbum de Billboard. Número 8. Enfocado en ser como Jay-Z. Admitió en una entrevista que su objetivo es convertirse en una leyenda del movimiento e igualmente exitoso como artista y empresario que es el rapero Jay-Z. Towers especula que con lo aprendido como estudiante empresarial y su arte musical podría convertirse en el próximo Jay-Z. Número 9. Empresa deportiva. Tiene mucho, pero mucho deseo de poner en práctica sus ideas de tener su propia empresa deportiva, específicamente en el boxeo. Al parecer, Mike Towers es un fiel seguidor de este deporte y quiere ayudar a que otros jóvenes que también les agrada esta disciplina se unan y puedan echar para adelante y crear nuevas estrellas. Número 10. Preparado para cualquier ritmo. A pesar de que el rap pudo pulir sus letras y su flow, se denomina como un artista que puede hacer cualquier tipo de ritmo. Y está comprobado, ya que lo hemos visto en trap, reggaetón y hasta dembow, influenciado de gran manera por el super amigo el Alfa el Jefe. Y no descarta algún día hacer hasta bachata, así que ya saben. Esperamos que hayan disfrutado el video. Cuéntanos cuál de estas tú conocías y no olvides antes de irte suscribirte a nuestro canal. Al final te dejo un video que nos muestra el lado oscuro de Daddy Yankee, así que dale click y disfrútalo.